Queridos hermanos, queridas hermanas, es un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Conectados a su Palabra. En esta semana estudiaremos un tema que es de suma importancia, que estoy seguro ya hemos estudiado durante la semana. El tema para nuestra semana es el Concilio de Jerusalén. Y para introducirnos, quiero leer para ustedes lo que nos dice Hechos capítulo 15, versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Después de más de 2 años, Pablo y Bernabé, estos misioneros que estudiamos la semana pasada, regresaron a Antioquía y a Siria. Y luego de esto, como misioneros tenían que brindar un informe, que por supuesto era el éxito de la misión del Evangelio entre los no gentiles. Entre los gentiles. Y prácticamente desde lo que había pasado con Cornelio, la conversión de los gentiles no circuncidados se había vuelto un gran problema. Ahora este problema se tornaba mucho mayor cuando se informó de que muchos gentiles no circuncidados estaban siendo miembros de la nueva iglesia. El Concilio de Jerusalén fue un momento de suma importancia y un momento decisivo para la iglesia apostólica en relación con la misión mundial. Es por eso que en esta ocasión presentaremos la lección en 3 puntos importantes sobre lo que sucedió en el Concilio de Jerusalén. Como primer punto estudiaremos la cuestión de la circuncisión. ¿Cuáles eran las implicaciones que tenía en este sentido? Y antes de dar inicio, quiero presentar a las personas que me acompañan en esta ocasión. A mi lado derecho tenemos a Samuel Moncada, Edgar Gabarrete, Marcos Mejía y su servidor Bosco Banega. El primer punto es el gran problema. La iglesia de Antioquía estaba constituida de judíos helenistas, o sea, griegos, y de gentiles incircuncisos que aparentemente vivían en comunión pacífica. Sin embargo, esa comunión se hizo añicos con la llegada de un grupo de creyentes de Jerusalén. Estos líderes que vinieron de Jerusalén creían no solo que ellos eran la posesión especial de Dios, sino que también Dios era posesión especial de ellos. Esta idea hacía a un lado la creencia de que los gentiles tuvieran acceso a la salvación, y la única forma en que los gentiles pudieran ser parte del pueblo de Dios era primero circuncidarse. Esta extensión no solo llegaba a los principales de cada familia, sino también a los esclavos y aún a los extranjeros. Si un extranjero quería ser parte del mismo estatus delante de Dios como los judíos, tenía que circuncidarse primero. Y es que cuando hablamos de la circuncisión, estamos hablando de un tema que es indispensable para ser miembro pleno de la comunidad del pacto de Dios. Y como Jesús era el Mesías de Israel, parecía natural que los judaizantes insistieran en que ningún gentil podría beneficiarse de su salvación sin convertirse antes en judío primeramente. Algo muy importante cuando hablamos de la circuncisión es que era un tema mal interpretado. El tema de la circuncisión, especialmente cuando se tenía que hablar a los gentiles. En tiempos de la iglesia primitiva era un tema de extremismo, era un tema que se salía del entorno interpretativo. Los judaizantes estaban mezclando 2 conceptos diferentes, el pacto y la salvación, que son cosas totalmente diferentes. Aún más, si vemos en Génesis, el mismo Abraham fue salvo ¿por qué? Por fe. No fue salvo por el hecho de haber sido circuncidado, sino porque antes de la circuncisión creyó especialmente a aquellas palabras que Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, cuando en Ur de los Caldeos Abraham lo tenía todo. La salvación siempre ha sido por fe. Ser miembro de la comunidad del pacto de Dios pues no garantiza la salvación. La salvación se limita a lo que Cristo ya hizo por nosotros y a la respuesta que el pecador tenga de lo que Cristo ha hecho. El problema es que estas personas asociaron mucho el pacto con la salvación, a tal punto que creyeron que la circuncisión era necesaria para ser salvo. Y claramente Pablo nunca podía estar de acuerdo con esta manera de pensar. De esta situación nosotros podemos extraer una importante lección. Por ejemplo, muchos de los problemas de nuestra iglesia surgen precisamente de no saber discernir las escrituras, de malinterpretar las escrituras.
Todos los cristianos, o bueno, por teoría tenemos una Biblia en nuestra casa, pero no todos entendemos lo que le pasa a una situación similar a la del etíope, que él leía pero no entendía lo que estaba leyendo. Sí, una vez más vemos solo que lo más importante de todo esto es la dirección que el Espíritu Santo puede darnos al momento de quitarnos nuestra ignorancia espiritual. Algo muy importante en este segundo punto que nosotros vamos a ver es la obra del Espíritu Santo. Hechos 15, 7 al 11 nos muestra la contribución de Pedro en el debate del concilio de Jerusalén. Y rescatamos lo que dice el versículo 11, y esto para mí es emocionante, es interesante, porque sobre todas las cosas el apóstol Pablo apela que el Señor Jesús es el único medio a través del cual nosotros podemos ser salvos. Y Pedro les recuerda también lo sucedido con Cornelio y les hace ver que delante de Dios todos somos iguales. Dios mismo había mostrado su aprobación en la conversión de Cornelio, ya que Cornelio era gentil, era incircunciso, y al darle a él y a su familia el mismo don del Espíritu que les había dado a los apóstoles en el Pentecostés. En su providencia divina, Dios había usado nada menos que a una persona como Pedro para convencer a los creyentes de Judea de que él no hacía distinción entre judíos y gentiles con respecto a la salvación. Una vez más, vemos que donde reina el Espíritu hay libertad. El discurso de Pedro resonó tan fuerte que a eso se le unió el veredicto final de Jacobo, quien dio la última palabra. Los problemas que enfrentamos como iglesia de manera comunitaria, de manera local, la mejor manera de sobrepasarlos es con la intervención del Espíritu Santo. Cada creyente individualmente necesita ser convencido e iluminado por el Espíritu Santo. Otro aspecto muy importante es el decreto. O sea, después de haber tomado decisiones, hubo un decreto muy importante. El pueblo gentil se sintió agradecido y gozoso por la respuesta que habían recibido a la inquietud espiritual que había surgido con el tema de la circuncisión. Su fe aumentó al contar con el apoyo de los líderes de la iglesia de Jerusalén, que era el centro, era quien dirigía en aquel tiempo la iglesia primitiva. El problema tratado en el concilio se había resuelto satisfactoriamente. La decisión tomada era que la salvación es por gracia. Se eximía de la circuncisión a los gentiles creyentes cuando se unían a la iglesia. Sin embargo, había que abstenerse por lo menos de 4 cosas. En primer lugar, las carnes ofrecidas a los ídolos paganos. Estas carnes eran ofrecidas como ofrendas a los ídolos y luego puestas a las ventas en las carnicerías. Y es importante aclarar también que cuando aquí hablamos de carnes, en ningún momento se está refiriendo a las carnes de los animales descritos en Levítico capítulo 11, sino más bien estas carnes estaban relacionadas, involucradas en alguna especie de culto pagano a los dioses de la cultura griega. Y en segundo lugar también tenemos que destacar el consumo de la sangre. Y en tercer lugar era que la carne de animales estrangulados, ya que estos animales estrangulados eran un problema para las personas por motivo de que la sangre no se había drenado de la mejor manera. Y en cuarto lugar, la inmoralidad sexual en sus diversas formas. Era una ley moral, protegía la santidad de la vida familiar, pero este vicio sexual era de una práctica muy común entre los paganos. Todas estas prohibiciones eran una forma en que los creyentes deberían de afrontar el pecado con una postura firme, de tal manera que no pudieran poner de la forma más leja el pecado y no tener un encuentro con ellos. Todo creyente está en la obligación moral de afrontar el pecado y mantenerlo lo más lejos posible de su vida. Otro aspecto que cabe mencionar también es la carta. Después de haber resuelto el problema de la circuncisión y de haber tomado la decisión, la iglesia en Jerusalén decide comunicarlo a todas las iglesias. La carta, escrita en nombre de los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, era un documento oficial que reflejaba la primacía de la iglesia de Jerusalén.
Fue impresionante la reacción de los gentiles, el gozo que hubo al ver que esa carta contenía en pocas palabras que para ser aceptado en la fe cristiana no necesitaban la circuncisión. Y de lo sucedido en esa ocasión podemos aprender la importancia de cómo miembros del cuerpo de Cristo podamos aceptar también las decisiones que la iglesia toma. Es alentador saber que es el Espíritu Santo el que dirige la iglesia y que las decisiones que se toman son de Dios. Para concluir con esta hermosa lección, queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a repasar o a recapitular los puntos principales que estudiamos. Como primer punto teníamos la cuestión de la circuncisión y qué implicaciones, como un gran problema que se generaba entre los apóstoles, entre los primeros hermanos del despertar de la era cristiana. Un tema de una mala interpretación que gracias a Dios y a la obra del Espíritu Santo terminó en una buena obra. Como segundo punto también vimos el debate, la obra, el gran poder del Espíritu Santo trabajando para que en un punto determinado este debate llegara a una conclusión para la honra y gloria de Dios. Y como tercer punto estudiamos el decreto y la carta de Jerusalén. En la iglesia habrán problemas, ya sean grandes o pequeños, de todo tamaño, pero lo más importante es destacar que Dios dirige su iglesia. No es el pastor, no es el anciano, no son los diáconos, sino Dios mismo el que dirige su iglesia. Él siempre obra para bien de su iglesia. Cada voto, cada decisión, ya sea local, ya sea mundial, debemos aceptarla con gozo, porque es la voz de Dios que dirige cada uno de los planes y las decisiones que se llevan a cabo en nuestras iglesias. Y aun si no es la voluntad de Dios, Él siempre llevará a su pueblo por el camino del bien. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque en esta ocasión pudimos aprender que tú tienes el control de tu pueblo, tú tienes el control de esta iglesia. Gracias Señor porque a pesar de que hayan problemas, a pesar de que haya momentos en el que pensamos que tú no diriges este pueblo, siempre a través de tu Espíritu Santo te manifiestas para hacernos creer que tú diriges nuestro barco. Y gracias Señor porque en esta lección aprendimos que debemos confiar plenamente en ti y que a pesar de las adversidades tú siempre nos llevarás a ese camino y por ese camino que nos llevará a la salvación. Permite que en nosotros haya un deseo profundo de estudiar cada vez más tu palabra para así enamorarnos cada vez más de ti, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.